MPD apoyó la decisión del gobierno de declarar como persona non grata a la embajadora de Estados Unidos, Heather Nauert, aunque piden que se investigue lo que dicen los cables de Wikileaks. ¿Por qué? Bienvenido y buenos días. Luis Villasís nos acompaña, director nacional del MPD. Muy buenos días, muchísimas gracias. Mire, el gobierno del Ecuador ha tenido doble cara frente a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora reaccionan circunstancialmente y ubicando como tema principal la honra del presidente de la República, sin importar el honor, ni la dignidad, ni la soberanía nacional de los 14,5 millones de ecuatorianos. ¿Por qué me permito afirmar esto? Porque el gobierno viene ubicando una política a través de la cual ha guardado silencio. Mire, en diciembre, 10 de diciembre del 2009, la comisión que investigó el bombardeo a Angosturas y que estuvo presidida por el doctor Francisco Huerta Montalvo, señaló la participación de la base militar norteamericana de Manta en esa agresión a nuestra soberanía nacional. Y el gobierno guardó silencio cómplice. Caso, pero sobre los casos puntuales ya que se mencionan en Wikileaks, mi pregunta es, ustedes dicen, se considera una intromisión a nuestra soberanía. Mi pregunta es, ¿cuándo es una injerencia y cuándo se podría estar hablando de información normal que es compartida a veces entre dos países o dos países, por ejemplo, que tienen planes de cooperación? Por ejemplo, aquí Estados Unidos y Ecuador, ambos cooperan en la lucha antidrogas. Mire, hay una serie de injerencias que tienen que ver incluso con asuntos de carácter militar. Y ahora mismo el jefe del Comando Sur señala que hay muy buenas relaciones entre Ecuador y Estados Unidos con respecto al tema militar. Punto 2. Sucede que nosotros somos parte de un plan elaborado por Estados Unidos, por el Pentágono, que es el Plan Colombia. Y se pone en riesgo la vida de más de 10,000 miembros de la tropa de la policía y de las Fuerzas Armadas, en un conflicto que no tiene nada que ver el Ecuador. Y gastamos 100 millones de dólares del presupuesto general del Estado en un país en donde hay niños neonatos que se mueren en los hospitales por la falta precisamente de una buena inversión, de una correcta inversión en salud, o lo que pasa con los niños del desayuno escolar que reciben galletas con gusano. Entonces, mire usted, esa política de sometimiento también tiene que ver con el hecho de no haber denunciado el CIADI, que es un convenio internacional de arbitraje manejado por el Banco Mundial, en donde el Ecuador este momento está demandado por más de 5,000 millones de dólares, entre estos beneficiario de una compañía norteamericana que fue expulsada del país. A ver, pero nuevamente, enfocándonos en los casos de los temas que se señalan en Wikileaks, ustedes dicen que esto evidenciaría o que revela la injerencia, la infiltración de los organismos que trabajan para el Estado norteamericano, como, y citan, a la CIA, a la DEA, ICE, USDAID y otros que siguen presentes en el actual régimen. ¿Cómo pueden afirmar ustedes eso? Es que los convenios que se han suscrito y la actitud de declararse sordos, ciegos y mudos frente a la agresión de la que somos víctimas, sobre todo en cuanto se refiere a este bombardeo en Angosturas, muestra este tema, porque a la par que se denuncia la presencia de la CIA, sin embargo, a renglón seguido se firman convenios de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para que la DEA intervenga en asuntos internos del país, que no solamente tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Bueno, pero en ese mismo sentido digo, si es que hay planes de cooperación con Estados Unidos, ¿cuándo se puede interpretar, o más bien cuándo se trata de una injerencia, una infiltración, y cuándo es información que se maneje, que conocen también las embajadas? Yo le doy un hecho nada más. Mire, uno de los asesinos de nuestro compañero Jaime Hurtado, Pablo Tapia y Wellington Borja, Washington Aguirre, era agente de la DEA, vinculado en el crimen político, en el crimen de Estado cometido contra nuestros compañeros Jaime Hurtado, Pablo Tapia y Wellington Borja. Entonces, hay pruebas palpables de cómo hay un sometimiento a esta política. Mire que el ministro de Defensa va a entregar cuentas en septiembre del año pasado, le dan palmaditas y le entregan 15 millones de dólares. Cuando ustedes hablan de que aquí hay un abuso del imperio, pues yo me pregunto cuándo y qué consideran ustedes al imperio, al famosísimo imperio, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con otras potencias ya más desarrolladas? Ahora China, por ejemplo, que es nuestro segundo comprador de petróleo, si estamos hablando de banca y de préstamos, los créditos ya no vienen necesariamente de los bancos americanos, sino de los bancos chinos. ¿La importancia de China y lo consideran un imperio? Sí, porque sucede que las relaciones que se dan son relaciones de desigualdad
en donde nosotros entregamos ahora el 50% de nuestros recursos petroleros para pagar altas tasas de interés a los créditos que entrega Petrochina. Esto es lo que prohíbe la Constitución en el artículo 416. Nosotros lo invocamos en un proyecto de resolución que presentamos a nombre del bloque del MPD a la Asamblea Nacional. Se señala que el Ecuador rechaza políticas imperialistas, neocoloniales y coloniales. Y también nosotros reseñamos temas que tienen que ver con la intervención de Estados Unidos en asuntos militares del país, como es el tema de la base de Manta, que en su momento yo quiero dejar claro que ustedes apoyan la decisión del gobierno de haber declarado a Heather Hodge como persona non grata. Es la posición clara del MPD. ¿Sí? Pero esto es un planteamiento que tiene que ir de la mano con el hecho concreto de que, primero, el gobierno debe dejar de lado esos convenios que son totalmente eso ya queda claro, pero yo le preguntaba por qué, porque si es que revisamos qué pasa con la votación cuando se estaba votando por la resolución de apoyo a la expulsión de la embajadora Hodge, ahí está, lo vemos en pantalla ahora, la sesión 103 del Pleno, declaraciones Heather Hodge. Veamos la votación, si le podemos cambiar de página para que vean cuál fue la votación de los integrantes del MPD, por ejemplo, por citar algunos, Jorge Escala, Ramiro Terán, y ahí ven las dos primeras, se abstienen de votar. Y entonces, ¿cuál mismo es su posición? ¿Sabe por qué nos abstenemos de votar? ¿Por qué? Porque la Asamblea, manejado por una mayoría de Alianza País, es cómplice y encubridora de la política del doble discurso que tiene el presidente Correa frente a la defensa de la soberanía nacional. Porque el presidente Correa critica en público a los Estados Unidos, pero tiene una posición de sometimiento por debajo de la mesa, negociando con los Estados Unidos. Pero estaban de acuerdo en la declaratoria de non grata de la embajadora Hodge y sin embargo se abstuvieron. ¿Por qué? Pero nos abstuvimos ¿Les da miedo de perder las mesas? No, sencillamente porque ahí hay una maniobra. Detrás de la salida de la embajadora hay dos propósitos del gobierno. Uno, el dar una apariencia de una posición antiimperialista, que no la tiene ni de defensa de la soberanía nacional, sino que ha tenido más bien un sometimiento a la política estadounidense. Segundo, dar la apariencia también en función de cubrirse de los actos de corrupción que se denuncian en los cables y en el informe que entrega este centro de espionaje que es la embajada norteamericana. Esto es precisamente lo que nosotros nos obliga a desenmascarar la política cómplice que tiene la Asamblea alrededor de este tema. Si me permiten pocos segundos, pero estamos conscientes de que las decisiones que se han tomado y el no tener ya unas relaciones normales a nivel de embajadores, como por ejemplo que lo tienen pocos países, sí complica nuestras relaciones con nuestro principal socio comercial, como es Estados Unidos. Es que la línea del gobierno, que no ha sido una línea correcta, consecuente y coherente entre lo que se dice y lo que se hace, ubica a un gobierno desprestigiado, pues. Primero desprestigiado porque se lo incluye en presuntos actos de corrupción. Y en segundo lugar, en el hecho concreto de que aprovechan de esa doble cara, de ese doble discurso del gobierno para someternos al chantaje del ATPDA, cuando tenemos que tener relaciones con todos los países del mundo, pero de respeto mutuo, de equidad, de tal manera que esto es lo que reclamamos por parte del gobierno, para que en esencia se respete y se haga respetar la soberanía nacional que ha sido vapuleada por los Estados Unidos de Norteamérica frente a un gobierno demagógico como el gobierno de Rafael Correa. Son las 7:30 de la mañana y agradecemos a Luis Villasís, el director nacional del MPD, por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo.